Después. Hagan su Diego, apaga tu micrófono. Bueno, vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de... ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, Doc. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Entonces hablábamos del ultrasonido Doppler, ¿verdad? Y decíamos que si colocamos nuestro transductor en una superficie, ¿verdad?, que está en movimiento como la aorta, ¿sí?, que pulsa porque tiene una presión, que tiene una dirección del flujo, ¿sí? La onda que se refleja o que se reflecta, ¿verdad?, al incidir el sonido sobre ella, va a tener una frecuencia diferente porque la sangre está en movimiento, ¿verdad? Entonces, y tiene muchas células, ¿verdad? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas y demás. Entonces, todo ese movimiento hace que la onda que se refleje sea diferente en cada momento. En ningún momento va a ser igual. Este cambio de frecuencia, ¿verdad?, que existe, se conoce como frecuencia Doppler. Es una variable, ¿sí? Y se hace una semejanza, ¿verdad?, si tenemos un sujeto ahí parado fuera de la facultad, ¿verdad?, de medicina, un estudiante, y escucha la sirena, ¿verdad?, de ahí de la Cruz Roja cuando comienza o va a salir alguna unidad, prenden su sirena y si la unidad está estática, o sea que esté ahí afuera de la cruz, ¿verdad? Él escucha el ruido, pero lo va a escuchar siempre con la misma intensidad o la misma frecuencia. Pero si la unidad de la ambulancia con la torreta encendida se desplaza o comienza a bajar hacia la facultad sobre esa calle que no sé cómo se llama, va a ser diferente la intensidad del sonido de cuando sale de ahí de la Cruz Roja, cuando pasa frente a él en la facultad y cuando llega a la esquina. La intensidad de sonido es diferente. Entonces tiene una diferente frecuencia, que es la que está escuchando el sujeto fuera de la facultad. Es algo similar a lo que ocurre con si coloco el transductor en el hígado, ¿verdad?, que está ahí estático, que no se mueve. Entonces la reflexión de la onda pues va a ser muy homogénea, va a ser muy pareja. Pero si lo coloco en la aorta que está pulsando y la sangre está fluyendo, se está moviendo, la reflexión de la onda es diferente. Entonces a eso se le llama cambio de frecuencia Doppler. Ok. Entonces, todo esto rollo para que nosotros podamos entender el espectro Doppler. El espectro Doppler es la imagen, ¿verdad?, que se va a manifestar en nuestra pantalla cuando nosotros colocamos el transductor sobre esta estructura y aplicamos la función Doppler. Yo tengo que aplicar esa función para que ocurra esta imagen. Y lo que vamos a tener es una gráfica, ¿verdad?, de líneas o de espigas lineales que nos va a traducir si se trata de una estructura vascular venosa o es una estructura vascular arterial, ¿verdad? Entonces, en la imagen podemos ver que tenemos la sístole y la diástole, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una estructura arterial, ¿sí? Y cada arteria va a tener un espectro Doppler diferente, ¿verdad? No es lo mismo el Doppler de la carótida, ¿verdad?, que el Doppler de la arteria femoral. Van a ser espectros distintos, aunque ambas son arteriales, ¿verdad? Otra modalidad se conoce como Doppler duplex. Y aquí lo que vamos a observar es que tenemos nuestra imagen en tiempo real y nuestro espectro Doppler en una sola imagen en el monitor, ¿verdad? Estamos nosotros observando la estructura en tiempo real, cómo se mueve,
y estamos viendo cómo se manifiesta el espectro Doppler, esas espigas, ¿va? O esa imagen lineal, dependiendo si es venoso o es arterial. Si es arterial, ¿verdad? Vamos nosotros a observar que tenemos sístole y diástole, ¿sí? Y si es venoso, pues vamos a tener una línea basal muy homogénea, apenas perceptible un cambio, ¿verdad? En la gráfica de ese espectro, ¿sí? Y tenemos también lo que es el Doppler color, ¿verdad? El Doppler color que vemos en estas tres imágenes, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener la imagen en tiempo real, como vemos en esta imagen, pero también tenemos el Doppler color, ¿verdad? Entonces, tenemos Doppler color, tenemos imagen en tiempo real y tenemos el espectro Doppler. O podemos solamente tener la imagen en color, como vemos en esta imagen. Entonces, las dos primeras de la izquierda son imágenes de Doppler color con espectro Doppler, entonces son imágenes Doppler duplex, ¿sí? Si solo tenemos color, es un Doppler color, y si tenemos algo que se conoce como Power Doppler o Angio Doppler, ¿verdad? En este caso solamente vamos a ver la estructura vascular que se pinta de color. En el Doppler color puedo yo tener una estructura vascular azul o una estructura vascular roja o naranja o rojo y azul como en esta imagen, ¿verdad? Y el color solamente nos va a decir que esa estructura vascular se aleja o se acerca del transductor, ¿sí? El color no es algo así específico. Los equipos de ultrasonido tienen una gama de color y uno puede elegir si quiero yo que lo que se aleja se vea verde o se vea azul o rojo, naranja, amarillo. Eso es opcional, pero la mayoría utilizamos el rojo y el azul para lo que se acerca o se aleja del transductor. Y de esta manera poder saber que si se está acercando al transductor el flujo vascular, pues puede ser una arteria, ¿va? Y si se está alejando es una vena. Entonces eso nos va a permitir. Y en el Power Color solamente tenemos un color en amarillo naranja, ¿verdad? Y ese lo utilizamos para estructuras vasculares pequeñas o cuando queremos observar si existe algún defecto en la íntima, en la pared del vaso, ¿sí? En la imagen, ¿verdad? Estamos viendo del lado derecho un Doppler color, azul y rojo, y en la imagen de la izquierda vemos un Power color, ¿verdad? De la arteria carótida común derecha, y aquí se ha aplicado pues para ver este defecto, ¿verdad? En la íntima de la pared, que se corresponde con una placa de ateroma, por ejemplo. Es un ejemplo. Ahora, existen artefactos en ultrasonido, ¿verdad? O más que artefactos se conocen como términos o conceptos, ¿verdad? Que debemos utilizar o que debemos entender a la hora de que nosotros leamos o escuchemos un reporte de ultrasonido, ¿verdad? Entonces, en los reportes siempre van a ver que hablan de imágenes anecoicas, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una imagen anecoica, significa que el haz ultrasónico o el sonido, ¿verdad?, atravesó un medio que no tiene interfaces reflectantes en su interior, ¿verdad? Ya hablamos que era la interfaz. Este tipo de imágenes, ¿verdad?, las producen algunas lesiones ocupantes de espacio y generalmente son totalmente líquidas, como por ejemplo los quistes, que además van a presentar entonces un artefacto que se denomina refuerzo acústico posterior, ¿verdad? Entonces tenemos esta imagen redonda anecoica, entonces como sinónimo, ¿verdad? Póngale así entre paréntesis, lo anecoico es lo que se ve negro y dice ahí que tiene otro artefacto. Si observamos esta imagen blanquecina que está dentro de las flechas rojas, ¿verdad? Eso se conoce como refuerzo acústico posterior y es muy característico, aunque no es exclusivo, muy característico de las lesiones de tipo quístico o que contienen líquido, ¿sí? Algunas lesiones, ¿verdad?, sólidas, les decía, no es exclusivo de los quistes,
pero que tienen una estructura histopatológica muy celular, como por ejemplo los tumores de tipo hematógeno, ¿verdad? En especial los linfomas, ¿sí? Cuando vemos una lesión que corresponde con un linfoma, pues se ve muy hipoecoico, casi anecoico, ¿sí? Y también una característica para diferenciarlo es que no van a presentar ese refuerzo acústico posterior, ¿ah? Este solamente se va a presentar en las lesiones de tipo quística o que tengan líquido. En este caso, ¿verdad? Estamos explorando un riñón que tiene un quiste, ¿verdad? Es un quiste renal. Ahora tenemos imágenes hipoecoicas, ¿va? Estas se van a producir cuando en el interior de la estructura existen interfaces, ¿va?, de menor ecogenicidad. Por ejemplo, estamos explorando el hígado, que es esta imagen, ¿verdad? Y después tenemos una interfase que nos rodea, ¿va?, una imagen que se ve hipoecoica, o sea, es de menor ecogenicidad que el resto del hígado, ¿sí? Entonces tenemos menor ecogenicidad o menor número celular que en la estructura normal que la circunda. En este caso está dentro del hígado. Y lo que se ve más hipoecoico que el hígado, ¿verdad? Eso es la lesión. Y este tipo de lesiones generalmente corresponden a tumores muy celulares que tienen poca fibrosis y sin estructuras glandulares muy desarrolladas. Entonces, tenemos el hígado, ¿verdad? Y dentro del hígado una lesión que tiene menor ecogenicidad o hipoecogenicidad. Y las imágenes hiperecoicas. ¿Esto qué significa? Que se van a producir cuando el haz sónico, ¿verdad?, incide sobre una estructura que en su interior presenta interfaces muy ecogénicas o con mucho mayor número celular que en el parénquima que la circunda. Otra vez, ¿verdad?, tenemos nuestro hígado, ¿sí? Y dentro del hígado vemos una zona que tiene mucha mayor celularidad o mayor ecogenicidad, ¿sí?, que el tejido o que el resto del parénquima hepático. Entonces hablamos de que hay una imagen hiperecogénica en relación al parénquima hepático que lo rodea o circunda, ¿sí? Este tipo de lesiones, ¿verdad?, tumorales, generalmente tienen estructuras glandulares desarrolladas en su interior, así como vasos y paredes gruesas, ¿verdad?, una estructura tortuosa, así como septos fibrosos, ¿verdad?, en su interior. Aunque este tipo de lesiones no es exclusivo, ¿verdad?, de las tumoraciones. Por ejemplo, el hígado graso, ¿verdad?, puede presentar imágenes ecogénicas, pero no tan hiperecoicas como esta, ¿verdad?, pero sí ecogénicas. Las reverberaciones, este es un artefacto sonográfico y se produce cuando el haz sónico incide en dos estructuras que tienen muy diferente interfase o impedancia acústica, como puede ser la pared del tórax, donde tenemos el músculo, la pleura y pum, inmediatamente el aire. Entonces, al haber esa diferencia tan importante de impedancia entre el tejido blando y el aire, se produce esta reverberación, ¿verdad?, que no es otra cosa más que estas imágenes ecogénicas lineales que aparecen donde incidió el haz sónico. Es un defecto, es un artefacto y que cuando nosotros lo observamos, pues significa que en esa estructura que estamos visualizando hay mucho aire, ¿verdad? Y esto se puede ver, además del pulmón, también en el abdomen, en el intestino grueso, ¿sí? Y el refuerzo acústico posterior que ya mencionamos o ya vimos en la primera imagen que hace referencia a la imagen anecoica. Sin embargo, esta no es exclusiva de los quistes, les mencionaba, ¿verdad? Entonces, todas las estructuras que tengan líquido, como por ejemplo la vesícula biliar, ¿verdad?, van a tener ese refuerzo acústico posterior. Vean, el refuerzo acústico posterior es una sombra blanca, ¿verdad?
Entonces, la vesícula biliar, la vejiga, los quistes, todos ellos van a tener el refuerzo acústico posterior. Y hay otro concepto que se llama sombra acústica posterior. Y esta se va a producir cuando, ¿verdad? El haz sónico choca con una estructura demasiado ecogénica o que tiene una impedancia acústica muy elevada, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el sonido, ¿verdad? Se va a ver limitado en su pase y se va a generar esta sombra acústica. Esta sombra, ¿verdad? Las sombras son negras u oscuras, ¿sí? Y esto es muy característico, por ejemplo, en esto que es la vesícula biliar, ¿sí? Ya dijimos, ¿verdad? La vesícula biliar normalmente es anecoica porque tiene líquido. Y en este caso, pues tenemos una imagen hiperecoica dentro de la vesícula biliar y que proyecta una sombra acústica posterior. Esto vamos a pasar. La anisotropía, ¿verdad? Es otro concepto y es la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad, ¿sí? O de reflectar una ecogenicidad diferente dependiendo del ángulo con el que incida el haz sónico o del ángulo que nosotros tengamos del transductor respecto del órgano, ¿verdad? Y los principales tejidos que generan esta anisotropía, por ejemplo, son los tendones, ¿verdad? Un ejemplo muy característico es el tendón de Aquiles, ¿verdad? En este caso estamos viendo un tendón, ¿verdad? Rotuliano, por ejemplo, ¿sí? En este tenemos nuestra tibia, ¿verdad? Y vemos que este tendón rotuliano es próximo a la inserción en la tuberosidad tibial, ¿verdad? De repente como que cambia de tono, ¿va? Y se ve más oscuro, ya no podemos ver esas líneas, ¿verdad? Características de los tendones. Y esto es porque el ángulo con el que se está explorando no es el más adecuado. Cuando se corrige esa angulación, nosotros podemos ver el tendón en toda su extensión. Si no lo corregimos, nosotros pudiéramos pasar por alto esto y confundir esta imagen con un desgarro, ¿verdad? Un hematoma del tendón. Cuando si corregimos el ángulo, vemos que pues este no existe, ¿no? Bueno, dijimos que íbamos a mencionar algunas de las aplicaciones o indicaciones clínicas, ¿verdad? Entonces, la ecografía convencional en tiempo real, que es lo que actualmente o lo que utilizamos, solamente algunas áreas o especialidades, ¿verdad? O en algunos casos vamos a utilizar las otras modalidades del ultrasonido que hay que recordar y hay que saber. Entonces, en la ecografía convencional, pues tiene múltiples aplicaciones, ¿verdad? En el tubo digestivo podemos explorar hígado, vías biliares, páncreas, en el sistema genitourinario, el riñón, la vejiga, el útero, los anexos, la próstata por vía suprapúbica, los testículos, ¿verdad? Con un transductor lineal, el pene, ¿sí? En el caso del vaso, pues es un órgano único y lo exploramos por vía abdominal. La propia cavidad del abdomen, ¿verdad? Podemos encontrar si hay líquido libre en la cavidad, si este líquido corresponde con ascitis o hay alguna colección, o si hay implantes tumorales en las paredes. En el aparato circulatorio, lo más común pues, es explorar el corazón a través de un ecocardiograma, ¿sí? Y con un transductor sectorial, ¿verdad? Y aplicamos el modo M, ¿verdad? El modo B, y también la exploración de arterias y vasos, ¿verdad? Lo que se conoce como un Doppler vascular, donde puedo estudiar las venas o las arterias. Y en el sistema musculoesquelético, ¿verdad? Actualmente cada vez se hacen más estudios de ultrasonido para evaluar lesiones tendinosas, musculares, si existe líquido en la cavidad articular, si existe algún derrame, ¿sí? Y otros estudios, ¿verdad? Que se pueden realizar y que tal vez no habíamos mencionado, por ejemplo, las glándulas salivales como parótida, glándula submaxilar, la tiroides que ya mencionamos, la mama, el globo ocular, eh,
el líquido, ¿ah?, de derrame pleural, dijimos que para los pulmones pues no podemos hacer un estudio de ultrasonido, pero si hay líquido, pues sí podemos explorarlo. Actualmente con esta situación, ¿verdad?, de la epidemia, en algunos centros hospitalarios se hace ultrasonido del tórax para tratar de identificar si existe líquido, si hay algún tipo de tejido que esté adyacente a la pleura. Entonces, las lesiones del virus, ¿verdad?, del coronavirus, ¿verdad?, SARS-CoV-2, afectan principalmente el espacio subpleural, ¿verdad?, con consolidaciones o fibrosis, y eso lo podemos ver o se puede visualizar por ultrasonido, aunque no es el mejor método, puesto que implica que tenga uno la habilidad y la práctica para hacerlo. Sin embargo, ¿verdad? Si existe líquido de derrame pleural, pues es mucho más fácil la exploración. En el caso de la imagen superior, ¿verdad?, en la vía urinaria estamos viendo la, la vejiga urinaria, ¿verdad?, que se ve anecoica. Esto es la cabeza del transductor, la pared del recto, ¿verdad? Y la próstata, ¿verdad? Vemos que hay pequeñas imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra acústica posterior. Entonces son microcalcificaciones en la próstata. En la imagen inferior vemos un ultrasonido por vía abdominal. Vean la base de la cabeza del transductor, ¿verdad? Es un campo de visión mucho más amplio, la vejiga urinaria y la glándula prostática, ¿verdad? Entonces, en pediatría, pues todas las aplicaciones o indicaciones que mencionamos se pueden realizar en el paciente pediátrico, pero además, al ser un tejido pues, mucho más pequeño, al tener los huesos de la calota aún sin fusionar y tener tejido cartilaginoso, pues nos permite explorar, por ejemplo, el cerebro por vía transcraneal a través de las fontanelas, ¿sí? Y poder hacer diagnósticos de hemorragia, de dilatación o el acúmulo de líquido dentro de los ventrículos. Al tener un canal medular todavía no cerrado, ¿verdad?, nos permite el cuerpo vertebral, ¿verdad?, aún no se ha fusionado, nos permite explorar el canal medular, la articulación de la cadera, va a tener todavía núcleos de crecimiento de tipo cartilaginoso, nos permite explorar la articulación de la cadera, lo cual no podemos hacer en un paciente adulto, puesto que ya todo ese tejido está osificado. En el abdomen, por ejemplo, dijimos, bueno, si es el intestino, pues no podemos verlo, pero en un paciente pediátrico, al ser su pared abdominal tan pequeña, incluso con un transductor lineal, ¿verdad?, podemos evaluar el estómago, obviamente previa administración de líquido, para ver si nuestro paciente pudiera tener alguna hipertrofia del píloro o si tiene una invaginación intestinal. Entonces vean cómo en el paciente pediátrico pues es un mundo diferente, ¿verdad? Podemos hacer muchas más cosas que en un adulto no. En ginecología, bueno, pues sus aplicaciones son múltiples, es donde más se utiliza el ultrasonido, ¿verdad?, para la evaluación del útero, de los anexos, de los ovarios, ¿sí? Y también en el embarazo, ¿verdad?, donde mayor aplicación tiene, prácticamente todas las mujeres, ¿verdad?, se han realizado algún ultrasonido, ¿sí? Y esto puede ser para dar seguimiento al curso de un embarazo normal y o patológico, ¿verdad? La ecografía endocavitaria, ya mencionamos, ¿verdad?, su aplicación porque tiene una gran definición de la imagen. Podemos evaluar embarazos en etapas tempranas, ¿verdad?, para valorar la vitalidad de la placa embrionaria, ¿sí?, que si se ha formado el embrión en el caso de embarazos anembriónicos, si existe algún desprendimiento, si hay ausencia de la vesícula vitelina. Entonces, y también a través endorrectal, ya hablamos de la próstata, y actualmente también se realiza ultrasonido endoscópico, ¿sí?
por vía transesofágica, o sea, a través del esófago, como una endoscopía, pero con un equipo que lleva un transductor en la cabeza o en la punta, ¿verdad? Esto con la finalidad de evaluar, por ejemplo, la extensión de un tumor esofágico, se ha invadido la pared o a nivel de la cavidad gástrica, si la tumoración o el tumor que sospechamos está invadiendo la pared. Y el ecodoppler que ya hablamos va principalmente para ecocardiografía en la evaluación cardíaca y el Doppler vascular en el caso de venas o arterias para saber si hay malformaciones cardíacas o vasculares, si hay estenosis en alguna de las estructuras, si existe insuficiencia valvular venosa, como en la insuficiencia venosa crónica, ¿verdad? En patología de la carótida cada vez se utiliza más el ecodoppler, ¿verdad? Para la evaluación de placas de ateroma o estenosis. Y en el sistema venoso periférico, pues tiene un alto valor, ¿verdad? Diagnóstico, sobre todo cuando se trata de de insuficiencia venosa o de trombosis venosa. Y también el ultrasonido nos sirve como una guía de procedimientos intervencionistas. Nos puede servir a través del ultrasonido, nosotros podemos localizar una lesión, un quiste, por ejemplo, en el hígado o en cualquier otro órgano y con esta posibilidad de visualizar esa lesión, nosotros introducir una aguja directamente donde se encuentra la lesión o para tomar una biopsia de alguna tumoración. Es diferente, ¿verdad? Si nosotros solo palpamos e introducimos la aguja a ciegas, que si nosotros estamos viendo el área y donde queremos nosotros incidir, podemos medir la distancia que hay de la pared, del punto donde voy a introducir la aguja a la distancia que existe y tener una mayor precisión en la punción u obtención de la biopsia, ¿verdad? Entonces también no todo, ¿verdad? Es así tan sencillo, ¿verdad? Debemos de recordar, ¿verdad? Que, y lo mencionamos, no todas las estructuras tienen una ecogenicidad característica, ¿verdad? Nada es característico. Por ejemplo, hablamos de las imágenes ecogénicas, ¿verdad? Algo ecogénico no necesariamente va a ser algo sólido como un tumor, ¿verdad? Puede ser que se vea algo ecogénico y corresponda a una hemorragia activa o la presencia de pus dentro de la cavidad abdominal. Ahora, no todo lo anecoico va a ser un quiste, como mencionábamos en el caso del quiste renal, ¿verdad? Y no siempre contienen líquidos. Ya mencionamos que hay algunas lesiones, ¿verdad? Como pueden ser las tumoraciones del linfoma, sarcoma o trombos, ¿verdad? Que se van a ver con esa imagen, como una imagen anecoica, más bien hipoecoica, ¿verdad? Pero la característica es que estas no van a presentar el reforzamiento acústico posterior, lo que nos permite diferenciarlas. Y el reforzamiento acústico no indica siempre así exclusivamente que haya un contenido líquido, ¿sí? Pueden ser adenopatías, hemangiomas o metástasis las que puedan presentarse, ¿verdad? Nos quedan 9 minutos, vamos a tratar de terminar el tema, ¿vale? Y existen diferentes efectos biológicos de los ultrasonidos, de los cuales casi nadie habla y nunca se menciona nada, pero pueden leerlo en el libro de César Pedrosa, ¿verdad? Hay diferentes mecanismos. Uno es el mecanismo térmico, donde al colocar un transductor sobre la superficie del cuerpo humano, lo primero que ocurre es que existe una absorción de energía, ¿verdad? Si lo dejamos fijo, pues hay un punto focal y la intensidad del... ¿Sí? ¿Alguien hablaba por ahí? Sí, dijo lo de un libro. César Pedrosa se llama. Ok. Se llama Diagnóstico por Imagen de César Pedrosa. Ah, ok, ya. La intensidad, ¿verdad? Gracias. No es lo mismo colocar el transductor y usar una sola modalidad como el ultrasonido en tiempo real, que si yo coloco el transductor y luego le pongo que quiero que tenga Doppler y luego quiero que tenga Doppler color en forma simultánea, ¿sí?
Entonces, mientras más modalidades utilice yo, pues mayor es la intensidad de la onda y de la energía, y mayor absorción de energía va a haber por parte de ese tejido, ¿verdad? Entonces, esto produce mayor elevación térmica o mayor percepción de calor, ¿sí? Y el mecanismo no térmico es este mecanismo a través del cual estas ondas sónicas, ya mencionamos que van a producir modificación en la presión y algunos cambios en el tejido celular, ¿verdad? Pueden provocar incluso cavitaciones, ¿sí? Puede haber vibración y posible colapso de microburbujas en los testículos. Todos estos daños, ¿verdad?, están comprobados solamente en investigaciones con animales, ¿verdad? Obviamente no se ha investigado esto con en seres humanos, porque éticamente pues, no es correcto, ¿verdad? Entonces las consecuencias de la hipertermia en el ser humano pues no se han demostrado, porque no nos vamos a poner a colocar ahí un transductor media hora en un punto focal y con todas las modalidades al mismo tiempo para ver qué le pasa al sujeto, ¿verdad? Eso no es ético. Pero existen datos experimentales, ¿verdad?, de lesiones embrionarias en animales e incluso la muerte fetal y posibles efectos teratogénicos en estudios hechos con dosis altas en animales, ¿verdad? Entonces, por todo ello, ¿verdad?, debemos de tratar de procurar la seguridad de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, debemos de utilizar el ultrasonido de forma lo más seguro posible, ¿verdad? Que lo haga alguien que esté capacitado, no alguien que quiera ver qué es lo que ve y qué puede ver, ¿verdad? Sin embargo, pues debe presumirse siempre, ¿verdad?, por lo menos un riesgo así hipotético en el ultrasonido diagnóstico a la hora de solicitar nosotros como médicos tratantes un estudio de ultrasonido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar la energía. ¿Cómo la vamos a controlar? Pues usando una sola modalidad de imagen y solo vamos a usar el Doppler color, el Doppler pulsado cuando sea necesario, ¿verdad? Y cuando estas modalidades vayan a coadyuvar al diagnóstico para la mejoría del paciente. Hay que controlar el tiempo de exposición, ¿verdad? No tardarnos ahí media hora o escuchando o viendo un embrión, ¿verdad? Porque sabemos que esto hipotéticamente le puede ocasionar un daño, ¿verdad? Utilizar los niveles mínimos posibles de la capacidad máxima del equipo, ¿verdad? No porque yo tenga un equipo que tiene ultrasonido en tiempo real, Doppler color, Doppler pulsado, tiene cuarta dimensión, voy a usar todas las modalidades en un estudio, ¿verdad? No, solo voy a utilizar la que me permita hacer el diagnóstico. Y vamos a emplear el transductor con menor frecuencia posible, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? A mayor frecuencia tengo menor penetración, pero tengo una mayor calidad de definición de imagen, pero también mayor uso de energía en el transductor. Y practicar una técnica de exploración adecuada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, actualmente en casi todos los centros, ¿verdad?, y consultorios, muchos consultorios tienen equipos de ultrasonido, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos sepan hacer ultrasonido, ¿no?, o que hayan estudiado radiología para hacer ultrasonido. Todos pueden hacerlo, pero no todos saben hacerlo. Ok, entonces existen un sinfín de máquinas, de equipos de ultrasonido, ¿verdad? Y lo ideal pues es tener todos los transductores, un lineal, un intracavitario, un sectorial, un convexo, un volumétrico para hacer cuarta dimensión, ¿sí? Y de esto pues va a depender la habilidad de que tenga cada uno de los operadores de estos equipos de ultrasonido. Ok, pues con esto finalizamos la plática. Y nuevamente les ofrezco una disculpa por todos esos contratiempos, pero pues fueron fallas técnicas. No soy muy hábil con esto de la computación. ¿Alguna pregunta? No, Doc, gracias. No, Doc, No, Doc, gracias. ninguna. Ok, No se preocupe.
Entonces, les pido que tengamos los resúmenes de ultrasonido, rayos X, tomografía y resonancia para que se los envíen a Celso y él me los haga llegar en cuanto los tenga. Esperemos que ya mañana los tengamos. Tentativamente mañana vamos a continuar con el siguiente tema, que es tomografía. Solo en caso que no pudiera o no me diera el tiempo, yo les avisaría, les aviso a más tardar a mediodía. ¿Ok? Doctor, Sí. entonces nada más le enviamos hasta tomografía para el día de mañana del tema que vayamos viendo. Pues se supone que ya deben de tener los 4 resúmenes hasta resonancia. Sí, perdón. Pero me refiero, conforme vayamos viendo el tema, es el resumen que le vamos a enviar ese día. No, ya deben de enviarme los 4 temas y medicina nuclear también. 5 son. 5 métodos de imagen. Ah, ok. X, ultrasonido, tomografía, resonancia y medicina nuclear. ¿Sale? Para la... Sí, doctor. Sí, gracias. Sale. Entonces, yo les aviso mañana si continuamos con tomografía, ¿ok? Sale, chicos. Sí, Doc. Gracias, Doc. Gracias, luego. Hasta mañana. luego. Hasta luego. Gracias.